Bunkeros, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este espacio en el que hablamos con personajes importantes en la vida pública, social de Jalisco. Hablamos de política, hablamos de salud, de economía, de seguridad y de muchos temas que son de gran interés. Yo soy Janet Vázquez. Hoy nos compete hablar de un tema por demás importante para toda la sociedad. El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y es que las cifras son dantescas, son dramáticas de lo que ocurre en el mundo, no solamente en nuestro país, no solamente en Jalisco, sino alrededor de todo el globo terráqueo. Y es que simplemente al año, alrededor de 1 millón de personas se suicidan. Estamos hablando de que casi cada 40 segundos una persona se está quitando la vida. De verdad que estas cifras son alarmantes y tenemos que tomar mucha precaución de todo esto, ver las señales de lo que nos están diciendo aquellas personas que necesitan ayuda para prevenir. Esta fecha se ha celebrado así en todo el mundo para prevenir y también para combatir lo que es el suicidio. Tenemos un invitado. Quédese con nosotros. Esto es Búnker Informativo. Y me da muchísimo gusto saludar y recibir en este estudio al doctor Jorge Antonio Blanco Sierra. Él es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, conocido como SALME, de la Secretaría de Salud Jalisco. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Janet, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir temas tan trascendentales. Mencionabas ya al inicio del programa los datos tan alarmantes a nivel mundial, a nivel local. Y por eso la OMS hace este llamado a hacer intervenciones de prevención, a hablar del suicidio, y hablar del suicidio no es promoción, es prevención. Eso es importante. Hay que acercar el tema a todos porque desde la trinchera de salud mental somos insuficientes, entonces tenemos que sumar aliados para que cada uno pueda hacer una intervención efectiva en este tema del suicidio. Es que es un tema que nos duele a todos como sociedad, ¿no? El tema del suicidio, y las cifras son dramáticas, escalofriantes. Doctor, ¿qué cifras hay en Jalisco? ¿Qué datos tienen del suicidio en nuestro estado? En Jalisco, el año crítico para nosotros a nivel de tasa fue el 2021, en plena pandemia. Hay que recordar el impacto que generó emocionalmente la pandemia. El confinamiento, todo eso. Toda la incertidumbre. La pérdida de un ser querido también. El duelo también, que de repente, dentro de la cultura mexicana somos mucho las despedidas, y se nos fue esa opción de despedirme de mi familiar. Obviamente todo eso impactó en la tasa. En 2021 teníamos una tasa arriba del 8%. En cuanto a números globales, Jalisco llegó a ocupar el segundo lugar a nivel nacional de números de suicidio. Este año los datos ya han ido bajando, pero no lo que esperábamos. Tenemos reducción de 0.2, 0.4% en la tasa de suicidio. Jalisco a nivel nacional está en lugar 13, 14 en tasa, pero no es suficiente. No es suficiente porque la demanda de atención no disminuye. Tenemos nosotros en Jalisco como estrategia una línea de intervención en crisis. Platicábamos que la demanda de atención en plena pandemia aumentó considerablemente, desde un 300, 400%, inclusive en algunos grupos de edad. Y la OMS nos habla también, y lo hemos vivido aquí con nosotros, aumentos del 20-25% en cuadros de ansiedad, depresión, que están buscando la atención con nosotros. Y lo preocupante es que continúa esa tendencia al alza, es decir, que no ha bajado o no ha disminuido considerablemente esas llamadas de emergencia, que por un lado, qué bueno que tengan una línea de atención y que busquen, ¿no?, esa ayuda, pero por el otro nos habla de la crisis que tiene mucha gente y que está pasando por un mal momento y que están buscando esa ayuda. Sí, la tendencia, esperábamos nosotros que este año fuera a la baja,
pero hacemos cortes mensuales y hemos visto que se mantiene esta demanda de atención. Lo que está permeando es que sí las personas reconocen más que tienen problemas de salud mental. Queremos que lleguen a este conocimiento tanto propio, que la propia persona reconozca sus emociones y que estén muy alertas de la gente que está a su alrededor, para en el momento que veamos algún cambio, algún foco rojo, podamos hacer la intervención y no lleguemos a temas tan desafortunados como lo es el suicidio. Doctor, una persona que pretende suicidarse, ¿nos da señales? Sí, hay que estar atentos a las señales. A veces no nos damos cuenta en nuestra cotidianidad, en la vida, en el ritmo de vida que llevamos. Los cambios a veces son muy sutiles de las personas que no están bien. Es importante mencionar, uno de los factores de riesgo es o que la persona ya haya tenido una tentativa previa o que alguien en la familia ya haya consumado el suicidio. Eso aumenta, hay un componente genético en este riesgo. Si tenemos como base este componente y tenemos aparte un trastorno mental no identificado, llámese depresión, que es el que está más asociado al fenómeno suicida, hay datos o señales de alarma muy sutiles, cambios en la cotidianidad de la persona, en sus hábitos de alimentación, de sueño, de higiene, el cómo se empieza a aislar, ya no es la persona que era antes, está en su cuarto, está en su lugar de trabajo, sin convivir, se empieza a despedir o a arreglar cosas o dejar cosas arregladas que a lo mejor nos pueden llamar la atención, y en ese momento es cuando nosotros tenemos que acercarnos a la persona para preguntar cómo estás, cómo te sientes, vamos a hablar, te escucho y valido lo que me quieras proponer. Y lo decíamos fuera de al aire, ¿no? Que a veces estamos tan metidos en el ritmo de vida, en lo rápido que se ha vuelto todo el trabajo, la vida, el tráfico, tantas cosas que nos envuelve, que a veces no nos damos cuenta que una persona necesita de nuestra ayuda, necesita de nuestra atención, necesita quizá de alguien que le dé una palmada y le diga todo está bien. Y son esas pequeñas cosas que a veces podemos ver, observar y poder ayudar a una persona. Sí, tenemos que marcar un alto y tenemos que ser ejemplo. Ahorita estamos nosotros promoviendo el autocuidado, y dentro de ese autocuidado es el reconocer las emociones, hacer un alto en este frenesí de nuestro día a día laboral, escolar, con nuestras amistades, reconocer cómo me siento, y si yo reconozco mi emoción, mi tristeza, mi enojo, mi angustia, voy a poder trabajar o tener herramientas para poder afrontarlo. Y si yo reconozco lo que yo estoy sintiendo, es más fácil detectar estas señales en otra persona que está a mi alrededor, porque de otra forma perdemos la sutileza de las señales que nos están enviando para pedir ayuda. Doctor, ¿la ansiedad es lo mismo a la depresión o cuál sería la diferencia? Porque muchas veces nos sentimos ansiosos o nos sentimos deprimidos, pero no identificamos o no sabemos reconocer esas emociones, esos sentimientos, quizá la tristeza también. Hay que reconocer las emociones como tal, que son inherentes a nosotros como seres humanos. Ansiedad, tristeza son emociones que son parte de nuestra vida. Cuando la intensidad y la frecuencia de la ansiedad, de la tristeza aumenta, es continua y me está limitando ya mi funcionalidad, es cuando ya estamos hablando de una enfermedad o de un trastorno mental. La diferencia es que en la depresión la gente, o así lo explico yo a mis pacientes, está pensando mucho en el pasado. Mucha añoranza, mucha culpa. ¿Esa es la depresión? Esa es la depresión. Uh-huh. Y en la ansiedad generalmente la persona está preocupada por algo que va a suceder a futuro. Uh-huh. Estoy teniendo pensamientos continuos recurrentes, y cuando está la ansiedad muy fuerte, la mayoría de ellos son en escenarios catastróficos que no son buenos para mí. La recomendación entonces, si estás en la depresión, vete aquí. Si estás en la ansiedad, regrésate al aquí y al ahora. Y muchas técnicas psicoterapéuticas están enfocadas en eso. En aterrizarte. Aterrizar en el momento actual y qué es lo que está al alcance de ti para que puedas intervenir.
Aterrizarte en el presente. Es que, fíjese, doctor, yo he visto personas o he conocido personas que tienen ansiedad y sienten que se van a morir, pero que se ahogan o que tienen que correr y en toda esa situación, porque pues es solamente como una alucinación, ¿no? Pero sienten que algo malo o catastrófico les va a pasar. ¿Y qué tienes que hacer en ese momento? Porque pues ellos piensan lo peor y casi se están despidiendo, pero no es así, lo están exagerando tal vez. Ese ya es un grado más de una ansiedad patológica, ya es un ataque de pánico, donde ya la neuroquímica de nuestro cerebro está alterada. Y lo que pasa muchas veces es que las técnicas que nosotros damos de relajación, de respiración, la quieren usar en ese momento de mucha crisis y obviamente no van a funcionar si no la practicaron, si no la hicieron parte ya de sus hábitos en el día a día. Es como aprender a andar en bici. Si tú no practicaste antes a la bici, cómo pedalear, cómo agarrar el volante, al momento de que tengas una necesidad urgente, pues obviamente no te va a salir. Tienes que practicar estas técnicas de relajación para que al momento de que tengas la crisis tú ya sepas cómo respirar, cómo identificar tus músculos, cómo relajarte, porque de otra forma eso no va a funcionar. Y segundo, si ya hay una alteración bioquímica en mi cerebro, hay que buscar la atención especializada con un médico psiquiatra. Sí, porque en esa parte de huir o de correr, pues ahí sí nos puede ocurrir algo lamentable, ¿no? Pero regresando al tema de la prevención del suicidio, muy importante trabajar en todo eso porque es un flagelo para la sociedad el que estén ocurriendo tantas muertes relacionadas con el suicidio. Y doctor, ustedes están trabajando todo el mes de septiembre, sí ha sido de campañas, la prevención del suicidio, pero creo que no tiene que ser solamente de este mes, sino tiene que ser algo que en lo que trabajemos pues todo el año prácticamente. Sí, uno de nuestros fuertes es el mes de septiembre, pero nosotros todo el año estamos hablando en redes sociales, haciendo la difusión, teniendo ruedas de prensa para hablar de salud mental y hablar de suicidio. Nuestro objetivo de hablarlo es que la gente tenga esta sensibilidad, que no se le cargue ya el estigma al momento de hablar de salud mental. En estos días hemos tenido muchas charlas con escuelas, nos buscan mucho de escuelas, maestros, actividades culturales, actividades de activación física, para que la sociedad se dé cuenta de que es un tema del que tenemos que hablar y de que hay que buscar la atención cuando sea necesario. ¿En dónde, doctor, es más importante? ¿En la casa, en la escuela o pues en todos lados? Es un tema que es multifactorial y como tema multifactorial tenemos que abordarlo en casa, en la escuela, en trabajo. Si nosotros, o lo que pasa frecuente es, identificamos el problema y vamos y lo llevamos con el psicólogo, vamos y lo llevamos con el psiquiatra a la persona que se siente mal y creemos, pues ya está, él se va a encargar de ponerlo bien. Cuando lo que detonó a lo mejor la crisis, la depresión, la ansiedad, está en casa, está en la escuela, está en el trabajo. Entonces, si no abordamos esta parte que detonó la crisis, no vamos a tener el impacto y el beneficio que esperamos con la persona. Algo muy importante, doctor, también es que puede ser a cualquier edad. Hablábamos de nuevas generaciones que son más conscientes del tema de salud mental, que ya manifiestan también, ya saben identificar qué problemas tienen y tal vez buscar ayuda, y eso es muy bueno. Pero también hablamos de que pues esas generaciones, nuevas generaciones, esos jóvenes, esos chicos y chicas de ahora, pues pueden sentir mucho más o son mucho más sensibles a los problemas, tienen mucho más problemas de salud mental que se pueden también aumentar, ¿no? Con problemas de la escuela, con el bullying, con problemas familiares y demás, pero también le puede ser para cualquier edad, para una persona adulta mayor, una persona que a lo mejor acaba de perder su trabajo, pero ya tiene su familia. O sea, va para cualquier edad. Va para cualquiera. Obviamente hay población vulnerable, niños, niñas y adolescentes. Y hay que aprovechar en este sentido lo que mencionabas en esta sensibilidad que ya vienen las nuevas generaciones de hablar de su salud mental.
nosotros como adultos tenemos que tener esa sensibilidad de escucharlos, de validarles. Muchas de las preguntas que nos hacen es que ¿qué le digo o qué hago cuando una persona me está manifestando que se siente mal, que necesita ayuda? La recomendación es, si no quieres decirle nada, no le digas nada, escucha, valida lo que está sintiendo, el por qué se está sintiendo así, e invítalo a que busque una atención. Esa sería como la recomendación. Los adultos mayores es otra población vulnerable. De repente los dejamos un poquito en el olvido, no los integramos a nuestra vida familiar y eso impacta mucho en el cómo se está sintiendo en el estado de ánimo de nuestros adultos mayores, pero los factores de riesgo están a cualquier edad. Sí, y tienen una línea de atención, si nos la pudiera repetir también como para ponerla y colocarla. Y bueno, en esa línea de atención, ¿qué les dice? Sí, nuestra línea de atención en crisis funciona 24 horas todos los días del año. Tenemos 16 interventores capacitados para que llamen, es el 075. Los invitamos a que llamen. Y la intención es esa, que ante cualquier duda, ante cualquier alerta, foco rojo, llamen, que se resuelva esa duda. Los profesionales que tenemos tienen esta sensibilidad de la escucha activa, del acompañamiento y de la invitación al autocuidado y a la atención. Ese sería como en general. Habla de tus emociones, reconócela. Si tienes alguna crisis, llama para poder hacer la contención y si se necesita, acude a la atención. Hoy por hoy, doctor, ¿cuáles son los factores que más están influyendo en que una persona quiera quitarse la vida? Un trastorno mental no controlado. En muchos de las personas ya en el análisis retrospectivo identificamos que no hay esta atención. El consumo de sustancias, en particular el alcohol, que desafortunadamente se ha visto que desde edades más tempranas se está consumiendo. Lo que ya decíamos, el componente de la carga genética, el tener una persona en la familia que ya se suicidó, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, problemas laborales, el bullying, el acoso escolar, son como... Las drogas. Las drogas. También. Son parte de los factores más que más están influyendo. Y doctor, por último, recomendaciones, ¿qué es lo que ya nos dio algunas recomendaciones también, pero insistir mucho porque creo que ningún esfuerzo es pequeño y hay que estar hablando de este tema, hay que estarlo promoviendo, todas estas campañas que ustedes están realizando y que pues realizan los 365 días del año porque están ahí desde el instituto trabajando por la salud mental. Sí, la recomendación y el lema de este año desde Salme es tiempo de marcar la diferencia. Cada uno de nosotros, al momento de acercarnos con alguien que se siente mal, al momento de programar una entrevista para que se hable de suicidio, creemos desde Salme que puede marcar la diferencia y marca la diferencia. Con una persona que nosotros escuchemos, que nosotros validemos, estamos marcando la diferencia y puede salvar una vida el hablar de salud mental, el hablar del suicidio y que la persona se sienta con la confianza de exponer y de buscar ayuda. Sería la recomendación. Busquen ayuda. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un tema muy importante. Hay que seguir trabajando porque las cifras realmente son muy fuertes, muy fuertes. Doctor Jorge Antonio Blanco Sierra, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Así que ya lo saben, si ustedes conocen a una persona que esté atravesando por algún problema de salud mental, pues pueden buscar ahí a los expertos del Salme, o también si conocen, si detectan alguna señal, pues buscar ayuda profesional, o si ustedes mismos están sintiéndose solos, abandonados, tristes, deprimidos, que tengan alguna situación y que no puedan con ella, que no puedan sobrellevarla, busquen ayuda profesional, es lo más importante. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet, mucho gusto y esperemos que el mensaje llegue a la audiencia. Esperemos que así sea. Ayúdenos a compartir esta entrevista a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, déjenos su comentario, su llamada, si tienen alguna pregunta que le podamos hacer también aquí al doctor, con mucho gusto lo haremos. Así que aquí estamos, esto es Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez y los espero para la siguiente entrevista.